Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Buenas compañeros. tardes, chicos. Buenas tardes. Ok, les encargo nada más, por favor, cuando estemos en clase, sus micrófonos, chequen bien. Si van a hablar, no hay ningún problema por eso. Si van a pedir la palabra, pueden desactivar sus micrófonos, pero como ya vieron ahorita en la sesión anterior, luego están hablando por teléfono y estamos escuchando todas sus conversaciones, chicos. Entonces, chequen esa cuestión, de favor, cuiden mucho ese aspecto, de favor, silencien sus micrófonos. Les digo, si van a hablar, pues obviamente, pues simplemente desbloqueenlos, tienen esa facilidad y piden la palabra. Y ya saben que por mí no hay ningún inconveniente en que me interrumpan, obviamente conforme a lo que estamos tratando directamente de la clase. Ok. Pido disculpas, profe, no me di cuenta que se activó no me di cuenta, a lo mejor estaba acá en el teclado y lo activé, no me di cuenta, una disculpa. Ok, sí, no te preocupes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sandra Palafox. Sandra. Tengo activada mi cámara, pero veo que tengo una camarita ahí con una tachita. Sí, no me veo. No te vemos, Sandra. Ay, ¿dónde la activaré? De hecho, la tienes desactivada porque pues obviamente... Sí, estaba funcionando bien. De hecho, o sea, yo la veo como que está desactivada. Ajá. Pero en el recuadro donde nos vemos todos, me veo, o sea, no me veo, está la cámara apagada y sin embargo yo la tengo prendida. O sea, hay dos opciones, no sé si tienes si está mal configurada a lo mejor, la cámara, posiblemente. O tienes tapado el orificio de la camarita también, esa puede ser otra cuestión, porque así le hacen los chicos de prepa, luego dice, es que sí, no me sirve de cámara. Y le ponen esa ahí una tienen cinta. mis hijas, pero no la tienen. Okay. Ahorita les sigo intentando, pero aquí estoy, profe. Ok, sí, muchas gracias, Sandra. Profesor, buenas tardes. Me pasa exactamente lo mismo. Soy Socorro Garza. Estaba desde mi celular porque no quería prender la computadora, la laptop, pero ahorita veo que está oscura la pantalla. No me veo y está activado el video. Ok. Bueno, sí, no se preocupen, chicos. No se preocupen, gracias. Socorro. Como quiera estamos al pendiente aquí. Pues, obviamente, pues de antemano están participando, les estamos escuchando con la voz también. Ok. Ok, no sé si se checaron en Classroom, tienen dos actividades para que realicen, ahorita en el tiempo pasado, en el break, y ahorita en el break que vamos a tener posteriormente. Chequenlas, analícenlas bien también lo que tienen que poner en cada una de esas actividades. Recuerden que si tienen dudas, pregunten de favor, si no saben qué van a hacer en una actividad o algo, para que carguen la información específica en ese aspecto. Y obviamente pues no pierdan puntos en relación a esas cuestiones. Entonces, no sé si ya lo checaron, si alguien tiene... Maestro, mándeme. Sí, yo sí tengo una duda. ¿Quiere el listado de las 10 organizaciones o quiere la descripción también de cada una de ellas? No, nada más, si diste listado, nada más el listado. Ok, nada más gracias. el nombre de 10 organizaciones. No les estoy pidiendo nombre y define. Como anteriormente sí se los pedí. En la primera actividad, si ustedes checan, sí les pedí que definieran obviamente organismos internacionales, al parecer era la primera actividad. Ahí sí les pedí la definición. O sea, no simplemente, por ejemplo, algunos pusieron ONU, Organización de las Naciones Unidas, sí, pero ¿y eso qué nos da? O sea, por eso les pongo algo muy específico en esas partes. Algo muy práctico, muy fácil, pero muy específico. Y aquí en esta que les acabo de poner, la actividad número 3, nada más nómbrenme 10 organismos internacionales que regulen o que estén al pendiente de esa cuestión de la globalización a nivel mundial, obviamente. Nada más el puro nombre como tal. Si es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pongan Organización de las Naciones Unidas y ese ahí tienen uno. Si es la UNESCO, pongan 10 en total. Y en la otra, pues tienen que poner 10 ejemplos en los factores o ámbitos, tanto económico, cultural, social, o sea, que cubra alguno de ellos, no todos los que les puse como tal, por eso le puse etcétera. Y ejemplos de globalización a nivel mundial, tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos puede ser la comida. Ya la comida, por ejemplo, veíamos la comida mexicana,
pues obviamente ya hay casi en todo el mundo, comida china también hay en casi todo el mundo. Eso es un ejemplo en cuestión de a lo mejor de cultura, de sociedad, en donde ya se ve que estamos en un mundo globalizado. La comida puede ser un ejemplo. Y es lo que quiero que pongan específicamente. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún comentario? Retomándolo, Iván, profe, retomando lo de las actividades, Ajá. La 4 que comenta que la comida, o sea, también podemos incluir como algunos servicios, no sé, algún tipo de banco que esté en todo el mundo, autos que... Sí, un servicio financiero, claro, sí, también lo puedes incluir, no, el automóvil, los vehículos, marca de vehículo, por ejemplo, no sé, marca de vehículo Nissan, pues Nissan está casi en todo el mundo ya. Sí, Ford, ¿verdad? Exactamente, Ford. Nos faltaban algunas de las marcas de España, como la Renault. Bueno, Renault no, es otra marca, no me acuerdo cuál, se me fue el nombre, de una marca española, que hoy ya tenemos aquí en México también. Entonces, esa marca era muy comercializada en España, pero en México no existía. Hoy en estos días, pues ya la tenemos aquí. Es de las últimas marcas de vehículos que estamos, que se vino a México hace unos años apenas. Ok, profe, muchas gracias. Ok, gracias, Iván. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? ¿Ninguno tiene ninguna duda? ¿Ya saben lo que tienen que entregar? Digo porque sí, en las actividades pasadas sí ocurrió. O sea, no definieron, nada más mencionaron y no definían. Aquí nada más les estoy poniendo en este caso. Cuando es mencionar, mencionar. Cuando yo les pido mencione, les pido por favor, mencionen y definan, pues mencionen y definan nada más. Algo muy rápido, muy práctico. Tampoco no es gran cosa las actividades, en lo regular por las actividades. Las tareas sí son algo más elaboradas al respecto. Ok, entonces, si no tienen más dudas o comentarios, vamos a continuar. Ok, profe. Ok, entonces estamos viendo algunos, se puede decir, algunos factores, algunos síntomas de globalización. Definir que vivimos en un mundo globalizado, que ya somos un país globalizado. Ya vimos la cuestión del mundo global, la cuestión del sistema internacional también, cuáles son algunos ejemplos, y también podemos ver la cuestión de los gobiernos en cuestión de localías, en este caso gobierno local, culturas e identidades también localistas, procesos de integración y desarrollo también. Entonces, pues algunos gobiernos ya realmente ya se basan no nada más simplemente en hacer campaña política muchas veces dentro de su propio país, muchas veces también toman en consideración la aportación de otros países o la opinión en determinados momentos también de otros países, y eso influye en la toma de decisiones de los países o en la toma de decisiones de los votantes en determinados momentos también. Les decía, las culturas también tienen mucho que ver, es algo muy localista de un país que obviamente cuando está globalizado esa cultura trasciende sus fronteras, pues fronteras geográficas más que nada, porque pues ahorita yo creo que ya ningún país tiene fronteras culturales, sociales o algún tipo de otra índole. En cuestión de identidades, pues sabemos, los mexicanos somos muy identificados a nivel mundial por muchas índoles. Obviamente yo creo que se identificó más esta cuestión cuando fue el mundial en Rusia también, de que había mucho mexicano por allá y eran los que ponían la fiesta y la gritadera y la emoción y todas esas cuestiones. Entonces a nivel internacional nos consideran como que pues sí estamos, a lo mejor somos un país en vías de desarrollo, pero y a lo mejor tenemos algunos altibajos políticos y delincuencia y todo lo demás, pero pues nos consideran que sobrellevamos
las adversidades también, y como un país muy fiestero en ese aspecto, muy amiguero también, que tenemos una apertura comercial hacia muchas partes del mundo y también que somos muy sociables en ese aspecto y nos identifican así, aparte del mariachi, del tequila y muchas otras cosas más que nos identifican como país. También dentro de lo local son las cuestiones de procesos de integración y desarrollo, más que nada cómo se esté llevando la infraestructura en materia interna. Por ejemplo, Japón, lo mencionábamos anteriormente, en la cuestión local, ellos son muy dados primero a la cuestión tecnológica y muy dados a trabajar y a producir con calidad. Entonces esos son procesos también de integración y obviamente pues que en la parte de integración son muy dados a que sus empresas las apoye mucho el gobierno y que tengan desarrollo hacia otras partes del mundo. De hecho, China tenía un excedente económico y con ese excedente económico financiaba muchas veces a otros países o invertía en cuestiones en otros países. A raíz de este año ya decidió que no iba a invertir en otros países como tal, no iba a apoyar a otras empresas externas como tal, sino que iba a ver hacia adentro, hacia su propio país. Iba a desarrollar obviamente más empresarialmente, en este caso a las empresas internas, a su economía interna, iba a apoyarlas más, iba a apoyar más la educación y algunos otros programas gubernamentales en donde el excedente vaya quedando dentro de su mismo país. En lugar de prestarle dinero a otro país, pues simplemente va a invertir en su mismo país. Entonces, toda esa cuestión también tiene que ver con la parte de globalización. Porque si en dado momento dijeran, ok, pero pues localmente está invirtiendo, no se está globalizando, no. Vamos a ver desde la otra perspectiva. Si invertimos, en este caso, a empresas y ayudamos a que las empresas nacionales crezcan, entonces esas empresas nacionales en determinado momento van a trascender fronteras y van a competir con otras empresas internacionales o dentro del mismo país. En este caso, a lo mejor que el gobierno mexicano viera por la economía interna y que tratara de desarrollar pequeñas empresas, a lo mejor micro, no tanto porque son un poquito más pequeñas y esas se conglomeran con muy poco capital y muchas veces la mayoría de las micros son familiares, son empresas familiares, pero a lo mejor sí pequeñas empresas que les ayude a desarrollarse, que sean medianas empresas y después que esas mismas medianas empresas crezcan y pueden llegar a competir con empresas internacionales y puedan llegar a exportar en debidos momentos también o importar mercancías para satisfacer un mercado o ser directamente competitivos en un mercado nacional para después transgredir en un mercado internacional. Entonces, esas son las formas en que vemos la globalización a grandes rasgos, mundo global, sistema internacional y local, y toda esta cuestión en sí como una sola tiene que ver con la política exterior y con la soberanía de cada país. Entonces, recordemos que obviamente cada país promulga leyes, realiza leyes, gobierna hacia adentro para ellos mismos, pero sin perder de vista obviamente lo que pase en el exterior, lo que pase afuera de sus fronteras. Y eso es lo importante hoy en día en un mundo globalizado. No nada más simplemente lo que pases en tu interior, las tomas de decisiones que incrementes o que adecues en tu interior, sino que esas tomas de decisiones, esas políticas, esas leyes, esas concordancias, esos apoyos gubernamentales, secretarías exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más queden directamente en una economía nacional, sino que las decisiones vayan a trascender fronteras, que también tomemos en cuenta, obviamente, lo primero debemos de tomar en cuenta a nuestros vecinos geográficamente hablando, y en segundo también debemos de tomar en cuenta obviamente los países con los que tenemos tratados. En el momento de tomar o modificar o crear una ley, tener una iniciativa de ley, que esa ley obviamente no vaya a repercutir con nuestros socios comerciales en debido momento. Y obviamente no sin antes
debemos de considerar también nuestra soberanía como país, que no nos afecte a nosotros también las decisiones que se tomen externamente, cuidar nuestra soberanía, pero también cuidar, en este caso, las decisiones internas que puedan repercutir en determinado momento con nuestras fronteras. De hecho, una cuestión importante, y no sé si se enteraron o alguno de ustedes se topó con esta noticia que les voy a compartir, es una cuestión sobre el agua. No sé si alguien de ustedes, y hay dos cuestiones importantes aquí. Una directamente con nuestro vecino del norte y otra en cuestión del agua a nivel mundial. No sé si alguien ha leído algo acerca de esa cuestión, que desde mi punto de vista va a cambiar mucho, o sea, una vez que ya se tome realmente y se reglamente esta situación en cuanto al agua, va a cambiar muchas de las cuestiones económicas a nivel mundial y va a generar mucha controversia también en cuanto a leyes y tratados que se tengan y nuevos tratados que se van a realizar a partir de que se tome un dictamen en cuanto a las cuestiones del agua. No sé si alguien de ustedes ha visto la noticia. Profe. Mándenme. ¿Sí te escuchamos? Yo, profesor, yo supe algo de lo del agua, pero mire, a ver, Roel, dime. Yo supe algo desde antes de que saliera Peña Nieto del gobierno. Me acuerdo que eran las fechas donde estaba el Mundial de Fútbol de Rusia. Ajá. Bueno, supuestamente, yo vi una noticia donde supuestamente Peña Nieto le vendió el agua, no sé, me imagino que el agua del país, a una empresa extranjera, ¿verdad? Creo que esa empresa es Nestlé. Okay. Antes de que saliera Peña Nieto, él privatizó el agua y se la vendió a la empresa Nestlé. No sé, ya no investigué yo más a fondo sobre eso, pero sí vi una noticia sobre eso. Ok, bueno, sí, algo así tengo enterado, chequé también, no estoy específicamente seguro de que sea Nestlé, pero sí, bueno, decía un artículo, una noticia en cuanto a esa situación se refiere, pero como lo transgredían en cuestión de que había pagado deuda externa con el agua, o sea, sabemos que de antemano tenemos una deuda externa con Estados Unidos, pero no fue así, o sea, no fue con Estados Unidos, porque el único presidente que ha logrado abonar o bajar un poco la deuda externa de muchos años, pues es Vicente Fox, y también fue con el agua, anteriormente fue con el agua también. Entonces ahorita Peña Nieto al parecer hizo algún tipo de negocio en relación a lo que tú nos comentas. Sí. Y yo lo vi como que, bueno, es que como en ese momento pues yo no estaba tan enterado o tan informado sobre ese tema, sino cuando apenas que usted comentó eso, me vino a la mente eso que yo vi en las noticias. Ok, correcto. Bueno, muchas gracias, Roel. Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? Alguien más quería comentar, pero se cortó, creo. No sé si el micrófono le falló. Yo, profe, Marco. Yo sí escuché acerca de eso, del tema del agua, ahorita con el problema que hay acerca del calentamiento global y todo eso. Ajá. Vi una nota donde la ONU quería que ahora el agua se cotizara en la bolsa, así como lo hace el petróleo o lo hace el oro, que eso es lo que a futuro quieren que suceda. Entonces, ahí es donde no sé qué nos vaya a deparar todo eso, porque imagínense que el agua ahora vaya a tener un precio, ahora sí que global se puede decir, porque como eso ya lo está metiendo la ONU, pues no sé cómo nos vaya a ir a nosotros con eso. Sí, Marco, de hecho a eso me refería yo precisamente, a eso va encaminada mi pregunta, esa y otra cuestión directamente con Estados Unidos,
pero sí, en cuanto a ese tema, sí, el agua va a empezar a cotizar en bolsa ya, se le va a poner un precio específico a nivel mundial. Entonces, a mi punto de vista, mi consideración, esto va a ser un par de aguas económicamente mundial. ¿Por qué? Porque pues ahora sí, como el petróleo, o sea, va a tener un precio específico, como muchos otros, como el petróleo, como el oro, la plata, algunos minerales, etcétera, etcétera. Obviamente ya las economías de algunos países probablemente vayan a estar basadas en las reservas de agua que tengan muchas veces. Entonces va a ser un valor de cambio en su momento. Ya no lo vamos a dejar como lo veíamos a lo mejor en antaño en películas, que el agua tenía un valor y que podíamos comprar con el agua directamente. Entonces sí es lo que va a pasar, hacia allá va encaminada la economía. Sí, de que va a afectar, va a afectar. De hecho, yo los exhorto a que en este caso investiguen más sobre el tema y también que no pierdan de vista esa cuestión, porque o sea, ya tiene años esa cuestión donde a lo mejor no lo habíamos tomado muy en cuenta. Y hoy, a raíz de todas estas cuestiones climatológicas muchas veces y otras veces de globalización más que nada también como se está implementando, pues el agua va a jugar un papel primordial. Por ejemplo, hay países que ya tienen pues tiempo que no llueve. Directamente aquí en México hay estados que tenían más de 2, 3 años sin que lloviera una gota de agua, o a un chipichipi muy pasado. Chipichipi se le denomina algo, gotitas nada más que nos da una nubecita y es lo que pasa ya, pero no agua así directamente, un torrente muy fluvial que digamos. Entonces hay mucha sequía. Entonces el agua va a empezar a cotizar en bolsa, va a tener un precio específico ya como tal, como un barril del petróleo, y pues de antemano el oro va a pasar para mí a segundo término, el petróleo para mí también, porque pues como quiera, sin oro y sin petróleo determinadamente podemos subsistir, pero sin agua, si hay un país que acapare agua en su momento o algo, pues vamos a estar obviamente bajo su control o su dominio. Esa es una cuestión. La otra cuestión, no sé si supieron o algo de a un acuerdo con Estados Unidos, directamente a México y Estados Unidos. Y no sé qué opinan al respecto en esa situación de lo del agua también. Bueno, profe, ahí los acuerdos que tuvieron era devolverle cierta cantidad de metros cúbicos por año a Estados Unidos, ¿verdad? En lo que yo recuerdo ese tema que es muy importante, ¿no? Y que llegaron a acuerdos y que se pudo devolver, ¿verdad? Así es. De acuerdo a los tratados que se habían hecho hace mucho tiempo, no recuerdo bien la fecha ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Pero jugaba un papel importante, ya que, como usted dice, el agua ha empezado a ser un factor de crisis, ¿verdad? Para México se le ha vuelto un problema pese a las sequías, ¿verdad? Y teníamos cierto tiempo para regresar esa cantidad de metros cúbicos, y pues gracias a la intervención del gobierno se pudo llegar a un acuerdo y devolver esa cantidad de agua que tenía almacenada en otras presas, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, de las primeras veces que se devolvió, se puede decir, o que se pagó, es con Vicente Fox, cuando vació la presa del Cuchillo. De hecho, exacto, los que están en Nuevo Laredo tuvieron, tanto Nuevo León como Nuevo Laredo tuvieron una escasez de agua en el sexenio de Vicente Fox, pero fue por esa situación que se vació la presa del Cuchillo, que obviamente es de las principales abastecedoras de agua en esa parte norte de nuestro país. Y hoy en día están tratando la cuestión del agua del río Bravo. No sé si alguien ha leído respecto a esa situación. Sí, pues aquí el tema no se ha desarrollado mucho con la cuestión de la Comapa, ¿verdad? Y la Conagua. Ajá. Pero sí decían que en los próximos años vamos a empezar a tener un poco de gasto por el agua, ¿verdad? Van a empezar a incrementar los precios pese a esta situación, ¿verdad?
Sí, de hecho, por ejemplo, directamente con la cuestión del río Bravo, sabemos que es es un límite natural, una frontera natural en este caso, un limitante geográficamente hablando es natural, Río Bravo, cuando antes era de México, ya pues ciertas cuestiones que pasaron, que pues obviamente nos dejaron como frontera el Río Bravo, pero sí, ya se estipuló, o sea, México no va a poder utilizar esa agua, Estados Unidos, digamos que en pocas palabras, se cree dueño del Río Bravo, cuando es una frontera entre las dos naciones. Entonces, ellos iban a poder utilizar el agua normalmente ¿por qué? Porque de ahí sacan las cuestiones de los riegos para sus plantaciones. Entonces, México no lo va a poder utilizar a excepción que esté agrediendo, en este caso, cuestiones de garantías individuales como cuestiones de hambruna y cuestiones de sequía en su momento, mientras no lo vamos a poder utilizar. Ya se pero llegó a esa situación. Legalmente, de acuerdo a los tratados de aguas internacionales, ¿verdad? Tanto internacionales como nacionales, lo correcto es un 50-50, ¿verdad? Así, eso sería lo correcto. Sí, eso es lo correcto, porque pues obviamente es frontera de los dos, es un límite territorial geográfico de ambos países, pero es lo que les digo, el agua en determinados momentos va a incurrir, ocasionando esta cuestión de globalización, también va a incurrir en algunas discrepancias, obviamente entre países, y ya lo vamos a ver en determinado momento, a lo mejor México, les decía, pues con Estados Unidos ya está pasando esa situación directamente con la cuestión del río Bravo. Sí, Estados Unidos ya marcó ese límite. Es correcto, profe. También por ahí en la actividad número 3, por ahí en la que nos dio unos indicadores de globalización en la actualidad, pues por ahí, si todavía no revisan nuestro trabajo, mi trabajo, mandé la información de lo que hizo el planteamiento de la OECD, ¿verdad? Cómo debemos trabajar en conjunto, tanto naciones como cada uno de los países que la integran, ¿verdad? Y evitar una crisis, ¿verdad? A nivel mundial. Hay condonaciones de los pagos, algunas facilidades. Tenemos que retomar acciones de salud, recuperación y participación de todos los países, ¿verdad? Tanto en el sector salud como en el sector financiero, en el sector de los campos. Ahí verdaderamente estaba yo leyendo toda esa información de la OECD, ¿verdad? Que es tan importante para poder solventar la crisis que ha dejado esta pandemia. Sí, y de hecho podemos pues decir que somos un mundo globalizado, pero ¿qué pasó a raíz de esta pandemia realmente? Obviamente, pues cada país obviamente cerró sus fronteras y dijo pues, que cada país se las arregle como puede. La Organización Mundial de Salud, que es otro de los órganos regulatorios, ya les estoy dando otro, la OMS, Organización Mundial de la Salud, obviamente subsiste por aportaciones de los países o de las potencias mundiales. A raíz de esta pandemia, cuando empezó la pandemia y empezó a expandirse toda esta cuestión del COVID, Estados Unidos dijo, y de hecho está en noticias y hay evidencia y hechos de esa situación, dijo que él no iba a aportar absolutamente nada para luchar directamente a la OMS, no le iba a aportar nada. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ellos tenían una crisis económica y obviamente que cada país se los arreglaba con los recursos internos que tuviera. Entonces, de antemano, para una cuestión de vacuna, pues anteriormente varios países aportan, la OMS tiene sus investigadores o le paga a un laboratorio para que obviamente haga las investigaciones pertinentes y que elabore una vacuna a nivel mundial. Hoy, en esta pandemia, realmente uno de esos países, Estados Unidos, dijo, yo no doy dinero,
yo voy a ver por mi propia seguridad como pueblo y los demás que se las arreglen como puedan. Y de hecho pasó, o sea, muchos países se cerraron. Sí, somos muy globalizados, pero en esta cuestión cerramos fronteras muchos países en ese aspecto. Francia se cerró, Alemania se cerró, Rusia, todos se cerraron por esta cuestión de que no se expandiera. Iván, profe. Mande, Iván. De hecho, lo que comenta, la primera frontera en cerrar acerca de la pandemia fue Rusia. De hecho, Rusia fue el que tuvo el menor, casi llegar a cero la cuestión del contagio, ya que al escuchar esa cuestión de la pandemia o el coronavirus, lo que hizo el presidente Putin fue eso, cerrar todas las fronteras y los visitantes o turistas que estaban ahí los mandó a cuarentena. De hecho, mucha cuestión hubo en algunos, en este caso lo leí por Estados Unidos, de que, oye, tú tienes pues estadounidenses en Rusia, ¿cómo que no los va a dejar salir? ¿Verdad? Dice, no, pues es que la pandemia, cerramos fronteras, están en cuarentena y los tenían viviendo en lugares muy buenos, ¿verdad? O sea, nada malo se veía como campamentos, o sea, se veían lugares muy buenos y agradables. Pero eso fue la primera cuestión, como se comenta. Rusia fue el primero que cerró todo y puso en cuarentena a los que estuvieran dentro y fuera del país, ¿verdad? Para evitar esa cuestión. Así es como pues, los otros empezaron a hacer esa cuestión y bueno, a lo que yo supe es que Rusia fue la primera que hizo eso y es como usted comenta, pues nosotros nos arreglamos, nosotros ya empezamos, ahora ustedes arréglense como ustedes puedan. Así es, sí, sí, sí. O sea, les decía, somos muy globalizados en ese aspecto, pero en cuestión de pandemias, cada país se las arregló, independientemente con su poder monetario que tuvieran en determinada situación. Y la globalización, pues va, obviamente quiere decir que debemos de cooperar todos conjuntamente como mundo, como naciones, pero en esta situación sí se deslindaron muchas de esas cuestiones. Profe, por ahí se cortó el audio, ¿verdad? Pero era lo que lo comentaba. La OSD pues ha lanzado las estrategias de recuperación, ¿verdad? A nivel mundial y indica cómo verdaderamente debemos trabajar como país, como nación y como mundo, ¿verdad? En conjunto. Por ahí está fuera de tema, pero pudieran ver la película, una serie que se llama 1000, y ahí se puede ver cómo se empieza a perder el valor adquisitivo, lo que usted decía del oro, y cómo empiezan a ganar valores, cosas tan ¿cómo le podría decir? Sin valor o que teníamos insignificante valor para ellos como es el agua en la actualidad, ¿verdad? La comida se vuelve a hacer en esa serie, te llegan a matar hasta por una medicina, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo hacia allá vamos, realmente. Ya que el agua empieza a cotizar, pues, obviamente yo creo que a partir de ahí va a ser un parteaguas dentro de las economías. Ok, chicos, entonces seguimos avanzando. Dice, algunos factores que benefician el desarrollo, por ejemplo, la apertura de mercados, como sucedió en la Unión Europea, medios de comunicación, especialmente Internet, crecimiento y fusiones entre empresas, lo hemos visto en México, cómo se han venido de 10 años, 15 años para acá, ha sido muy reditualmente esa cuestión de fusiones de las empresas, aunque lamentablemente, y así se los digo, las empresas mexicanas son las que han sido absorbidas por las internacionales y no al revés. Entonces esperemos que las fusiones que se encuentren hoy en día todavía no pase exactamente lo mismo. Lo vemos en instituciones comerciales, instituciones financieras, franquicias, etcétera, etcétera. Pues eso es también parte de la globalización. También otro de los factores es la privatización de empresas públicas, como lo vemos, aunque en México todavía no se ha querido aperturar en esa cuestión, y una de ellas es de la cuestión de electricidad y otra es del petróleo. En otros países ya las cuestiones de cosas públicas ya se han privatizado directamente y pues a lo mejor entre más competidores haya puede ocasionar que el precio disminuya, que no haya en determinado momento un monopolismo,
monopolio en esa situación como lo tenemos en México en la cuestión del petróleo y sus derivados y en la cuestión también de la luz. También otro de los factores son la desregularización financiera internacional. O sea, ya no hay en sí como una banca primordial o yo soy de tal país, etcétera. Ya tenemos obviamente bancos en muchos lados del mundo. Aquí tenemos bancos de otros países, etcétera, etcétera, y en otros países tienen bancos de otros más países y así. Entonces, esa es la desregularización financiera internacional también. Obviamente, ya no hay muchas divisas sobre las que basarnos. Por ejemplo, más que nada en la cuestión de Europa, pues nada más existe el euro. En América todavía anda una cuestión así, que todavía tenemos monedas radicales directamente de historia de cada uno de los países, pero sabemos que para cuestiones macroeconómicas, lo que se basa por lo menos en América es el dólar. Obviamente, pues ya vamos a esperar qué pasa con la moneda china, esa cuestión, qué tanto realce y dominio va a tener a nivel mundial. Y pues tenemos la cuestión de China, la cuestión de la Unión Europea y la cuestión del dólar, que son los que nos rigen en cuestiones de divisas comerciales, hablando globalizadamente. Muy bien. También tenemos algunas regulaciones entre bloques económicos. Nos dice que todos los acuerdos deben ser reconocidos por la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Obviamente detrás de la globalización están empresas transnacionales, los bancos multinacionales, los gobiernos y los organismos internacionales. Entonces todos estos pues regulan esa cuestión de globalización en determinado momento entre países, la relación, la compra-venta, importaciones, exportaciones entre países y también entre empresas también, en la cuestión de los gobiernos también, como lo veíamos. Hoy no necesariamente a lo mejor si va a haber elecciones como en Estados Unidos, pues todo el mundo estuvo pendiente de esa cuestión. Estar al pendiente es una cuestión y que nos preocupe es otra cuestión. A nosotros pues, simplemente nos preocupaba por ver qué decisiones toma en su debido momento el nuevo presidente de Estados Unidos, pero pues también obviamente todos los demás países no pierdan de vista esa situación por ser una de las potencias mundiales. Entonces, toda esa índole tiene que ver todas esas situaciones en cuanto a gobiernos, organismos internacionales, empresas transnacionales, bancos multinacionales, toda la cuestión de las empresas, franquicias, etcétera, pues son los que nos llevan, en este caso, a regular los bloques económicos dentro de un país y dentro de los demás países a nivel mundial también. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, algún comentario, chicos, antes de que se nos termine esta. Yo tengo un profe, pero no es de la clase, profe. A ver. Mire, yo ahorita tengo trabajo. Ajá. Me es imposible para mí entrar a la clase de las 4. Ok. Yo lo que podría hacer es entrar a clases, dar mi nombre y salirme porque yo tengo trabajo y no quiero estar, porque ya ves como dice Luz, por andar mal, tanto en el trabajo como en la clase. Entonces, estoy sincero, una vez no yo entrar en la clase de las 4, pero voy a poner mi nombre y yo con las actividades que están, yo cumplo con eso. Ok, perfecto. Y si tienes chance, pues ve el video y ya mandas evidencia y recuperas tu asistencia. ¿Alguna duda? Y si tienes alguna duda, pues estamos en comunicación como quiera por los medios que ya sabemos electrónicamente. Profe, yo también estoy escuchando la clase, ahora estoy